¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el Hotel Wyndham Petra La Dehesa damos inicio a un nuevo capítulo de Conversando en EMOL. Esta vez para abordar una temática relevante para Chile, por supuesto, un hito importante. A principios del mes de mayo se inauguró en Concepción un laboratorio, CityLab BioBio, que trabaja de la mano con la inteligencia artificial para planificar ciudades. Y en esta ocasión me acompañan Óscar Ferrell, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío. Óscar, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Está también presente Paula Urenda, gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y también está presente Martín Andrade, director jurídico de Corporación Ciudades. Muchas gracias por estar presente. Y quería partir contigo, Paula, preguntándote específicamente un resumen, más que nada, de qué es CityLab BioBio. CityLab BioBio es un laboratorio de ciudades, como su nombre lo dice, que surge desde una alianza entre la Cámara Chilena de la Construcción, la Corporación Ciudades y el Gobierno Regional del Biobío, con el objetivo de ser un aporte para la planificación del Gran Concepción. Esto parte con una iniciativa de la Delegación de Concepción de la Cámara Chilena de la Construcción, que viaja al MIT buscando nuevas alternativas. Nosotros desde la Cámara, la planificación urbana y todo lo que tenga que ver con la calidad de vida en las ciudades ha sido una preocupación histórica y nos estábamos dando cuenta que las herramientas que estábamos usando para aportar en eso no estaban dando los resultados que nosotros esperábamos. Hoy día tenemos, de hecho, esta semana lanzamos un estudio donde vemos que la antigüedad de los planes reguladores comunales está en promedio en 21 años. La mayoría de las herramientas que usamos para planificar las ciudades están bastante obsoletas, por decirlo así. Y creíamos que la tecnología tenía que jugar un rol en cómo ver la ciudad de una manera distinta. Viajamos un equipo al MIT a ver esta metodología en realidad y estas herramientas que ellos ponen a disposición, y con eso invitamos al gobierno regional a que nos acompañara en esta cruzada, porque en realidad ha sido una cruzada que ya lleva como 4 años, desde que fue ese primer viaje, y recibimos todo el impulso desde el gobierno, del gobernador en particular. Ha sido un aliado muy importante en este proyecto que nos ha permitido que después de 4 años, hoy día hayamos recién inaugurado este laboratorio la semana pasada, y estamos con altas expectativas del rol que puede cumplir, no solamente en Concepción, porque esperamos, la verdad es que ojalá esto se replique a otras ciudades. Es un proyecto nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Queremos que no solamente en Concepción sea un aporte, sino que ser un piloto ahí y que después podamos también aplicarlo en el resto de las ciudades de Chile. Sí, claro, como dije al principio, es un hito importante también para el país, obviamente contribuye a lo que es la región, pero de todas maneras, Martín, me gustaría preguntarte qué provecho se puede sacar a esta gran herramienta, gran infraestructura. Me imagino que ya también llevan mucho tiempo planificándolo, entonces, ¿qué ideas han salido en el camino? Sí, yo creo que para nosotros como Corporación Ciudades es una tremenda oportunidad para repensar no solamente hacer la forma de las ciudades, sino que también de cómo hablamos y cómo llegamos a acuerdos en torno a las ciudades. Y justamente uno de los mayores intereses de esta herramienta, porque este es un trabajo además de largo aliento. Son 4 años de este programa y por eso también celebro la vinculación también con el gobierno regional de poder extender este tipo de programas incluso la administración actual, digamos. Y eso habla de esta mirada a largo plazo, que es la misma que tiene la Cámara Chilena de la Construcción. Y la verdad es que esta herramienta sirve para muchísimas cosas. Esta es una herramienta que define, bueno, por así decirlo, un desde, pero el ecosistema que logremos generar en torno a este laboratorio de ciudad es lo que va a generar el éxito. Este es un ecosistema que hoy día parte con estos 2 actores, pero que ya también se vincula con otras 3 universidades allá, y justamente busca tratar de analizar la proyección futura de las ciudades. ¿Qué pasa en base al crecimiento del parque automotriz? ¿Qué pasa si hacemos o dejamos de hacer ciertas decisiones? Y también es muy útil cuando tenemos que ver alternativas, ¿no es cierto? De poder decir, bueno, con los recursos que tenemos, ¿cuál sería la mejor alternativa? Lo mismo también los efectos de las cosas. Muchas veces se habla de los impactos de los proyectos, ¿no? Y muchas veces conversamos como desde la guata en torno a la ciudad, lo que opinas tú, lo que opino yo, pero no desde la ciencia. Y creemos que, por lo tanto, ojalá esta herramienta
sea un gran facilitador de esas conversaciones, porque lo que necesitamos en las ciudades es llegar a acuerdos y muchas veces no hemos sabido llegar a acuerdos y esperamos que esta herramienta nos pueda ayudar en eso. Buenísimo. ¿Y el trabajo es como más o menos instantáneo? O sea, ¿se piensa en algún proyecto y entra, me lo estoy imaginando muy futurista de todas maneras, como que entra un sistema y se proyecta y va arrojando como errores? ¿Cómo funciona en el aspecto técnico? Sí. Lamentablemente requiere tiempo, no es tan instantáneo, pero efectivamente es bastante futurista. Es un poco, bueno, lo conversábamos antes de partir el programa y Oscar, con las herramientas, lo que te permite jugar, te permite hacerlo a través también de una herramienta lúdica con Lego. Básicamente se arman estas maquetas virtuales que te permiten ir tomando decisiones e ir viendo los impactos de estas y poder predecir, generar gráficos. O sea, muchas dimensiones que afectan las ciudades hoy día se pueden integrar con este software que se llama el Cityscope y proyectarlo y trabajarlo en base a estas maquetas virtuales. Así que es una mirada muy de futuro, pero al mismo tiempo bajando la tecnología a cosas bien simples que permiten que cualquiera pueda interactuar. Sí, eso yo quería resaltar, perdón Oscar, antes de pasar la palabra, que la gran gracia de esta tecnología y de esta herramienta es que permite que todos podamos entender los impactos de las decisiones que se toman con respecto a las ciudades. Hasta hoy día nosotros creemos que están circunscritos a algunos ambientes académicos, los diagnósticos, pero finalmente las decisiones que se toman en las ciudades nos afectan a todos. Exacto. Y es importante que la ciudadanía entienda cuál es el impacto de cada una de las decisiones que se toman, y esta herramienta tecnológica que mencionaba Martín y Oscar también al principio, que es una maqueta de la ciudad en base a Legos. Esos Legos contienen data y uno va modelando y viendo cuáles son los impactos de las distintas decisiones que estamos evaluando de una manera bien fácil de entender para todos. Buenísimo. Oscar, ¿cuál es específicamente el impacto que genera tener este City Lab en la región del Biobío? ¿Cómo se tomaron también la noticia, por supuesto? Mira, es algo que de alguna manera se ha ido fraguando en el tiempo, así que sorpresa no hubo, más bien hubo la intención de ir a buscar algo. Y en ese sentido, primero agradecer a la gente que nos precedió, porque uno en el fondo recibió algo que venía en una trayectoria. Y el gobernador cuando empezamos a conversar este proyecto, nos dijo, mira, nosotros pronto, probablemente en el transcurso de este proyecto, lleguemos como Gran Concepción a ser 1 millón de personas. 1 millón de personas es una escala que muchas ciudades desean. Entonces, ¿cómo desde esas economías de escala podemos generar otro polo que tiene que ver con la descentralización? Porque ¿para qué existe la descentralización? Para mejorar la calidad de las vidas de las personas. No para duplicar el Estado, no para duplicar que haya un Ceremi y un jefe de división de infraestructura. O sea, el impulso es hacia adelante, el impulso es hacia decir, mira, el país necesita otro polo. Y Concepción, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un puente ferroviario sobre el río Biobío. El acero es de Huachipato, el cemento es de Cementos Biobío. O sea, te quiero dar un ejemplo chiquitito a partir de la autosuficiencia que tiene la región del Biobío. Tiene una matriz eléctrica muy importante, están las grandes hidroeléctricas del país ahí, hay una capa de universidades muy potente, está todo ese dinamismo de la juventud que viene de todos lados de Chile a estudiar ahí. Entonces, yo creo que ese es como el lugar para que esta plantita crezca. Y esta plantita obviamente que no está solo circunscrita a lo que puede ser el futuro del Gran Concepción, sino que tiene que ver con generar confianza. Porque al final estas cosas necesitan confianza, necesitan despojarse de alguna manera de los prejuicios que hoy día están presentes en tantas cosas y decir, mira, hacia allá queremos avanzar, y si tú te tienes que colocar ahora aquí y yo después acá y después tenemos que invertir eso, es lo que se necesita, necesitamos más flexibilidad. Entonces, tener autoridades más cercanas a los problemas reales de las personas y complementarlo con los esfuerzos privados y mezclarlos, creo que ese es el camino, eso es lo que nos ha pedido el gobernador Díaz en avanzar. Y por lo tanto estamos súper comprometidos, estamos súper contentos, creemos que también es una forma de quebrar los ciclos políticos, y eso es sumamente relevante porque no podemos pasar de diagnóstico a diagnóstico. Y siento que este acortamiento de los periodos presidenciales al final nos lleva un poco a eso. Entonces nos demoramos 1 año y medio en hacer el nuevo diagnóstico
cuando en realidad ya deberíamos estar corriendo con las soluciones. Perfecto. ¿Ha habido algún tipo de bajada a la ciudadanía? ¿Cuál es el feedback que han recibido en la gobernación? Hay mucha expectativa, ¿ah? Y en eso tenemos que ser súper cautelosos, porque en el fondo una planificación es distinta a una ejecución, ¿ah? Y por eso que es tan bueno que estén los distintos estamentos de la sociedad, porque en el fondo nosotros tenemos un compromiso de alguna manera de recoger los resultados de este laboratorio y poder implementarlo. Y eso supone un diálogo transversal, no solamente con el sector privado, sino que con el sector público, porque nosotros elegimos un primer barrio para partir, que es la costanera norte del río Biobío, y ahí hay problemas bien serios, porque el tren de alguna manera es una barrera para ese sector y por el otro lado está el río, entonces de alguna manera está encajonado. Eso significa que hay que generar inversiones, hay que generar capas de infraestructura verde para cubrir lo que son tantos puentes arriba del río, porque están 2 puentes ferroviarios, 3 puentes viales, y la ciudad, ¿dónde queda? ¿Y dónde quedan las personas? ¿Cómo se camina? ¿Cómo vamos a una ciudad de 15 minutos? Entonces, todos esos desafíos que de alguna manera son desafíos del país, porque lo que pasa en Concepción no es tan distinto a lo que pasa en Coquimbo La Serena o en Valparaíso Viña. Necesitamos soluciones de ese tipo y esta herramienta permite hacer simulaciones muchas veces. Entonces, si alguien cree que la cuestión va por un camino, bueno, se simula ese camino, después aparece otro, se simula, y al final esta ponderación te va a decir, este camino tiene tantos puntos, este otro tiene tantos, y por lo tanto la conversación para lograr la confianza, para ir a por ese plan, se da en una mesa y se resuelve en este tiempo. Entonces no tenemos que esperar a la próxima reunión para testear lo que cada uno piensa. Claro. Paula, y en ese sentido, ¿cómo se coordina el trabajo también entre lo público, lo privado, la sociedad civil, la academia también? ¿Cómo se ve ese trabajo? Bueno, el laboratorio tiene una gobernanza independiente, donde todos somos parte, las 3 instituciones de alguna manera fundadoras son parte de esta gobernanza, compartimos un directorio, tomamos las decisiones entre todos. Aquí lo importante es que efectivamente el diálogo se genere y yo diría que una de las grandes razones de por qué partimos en Concepción fue porque estaban generadas ciertas confianzas entre la gobernación, la Cámara, la Construcción, la Corporación, y eso permite que trabajemos bien hacia adelante. Entonces, esa como directorio es el que toma las decisiones y posteriormente se han ido incorporando nuevas instituciones. Las 3 universidades más importantes del Biobío están participando en el proyecto. Queremos que se involucren más organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. Esto es un centro abierto, el laboratorio está en las oficinas del gobierno regional, da a la calle, si lo pueden ver físicamente, es todo vidrio, o sea, la idea es que dé una señal de un espacio abierto donde todos puedan entrar. Queremos que participen estudiantes, investigadores, que sean parte de este proceso, porque solo en la medida que logremos realmente generar estos acuerdos que decía Martín, vamos a lograr que después las soluciones que salgan de ahí sean implementables, que es uno de los grandes riesgos de estos laboratorios cuando no se integran con el sector público, que después, claro, salen maravillosas conclusiones y después nadie las implementa. Exacto. Así que esa es más o menos la gobernanza. ¿Y cuál es el primer proyecto que se pensó en el Biobío y cuánto tiempo se proyecta que se esté trabajando, Martín? Sí, hoy día, bueno, una de las primeras definiciones y también siguiendo la metodología desde MIT fue elegir un barrio piloto, que es el barrio que señalaba Óscar ahí en la costanera, en el sector norte. Y es justamente ahí donde ya tenemos una base de información que nos va a permitir empezar a simular escenarios. Tal como conversábamos, la idea es que abordemos distintas preguntas de investigación, hagamos distintos análisis, no solamente en distintas áreas de Gran Concepción, incluso en Biobío, sino que también en distintas temáticas. La gracia que tiene este tipo de plataforma que te permite abordar distintas
variables del desarrollo urbano, que pueden ser cosas más obvias, por ejemplo, como el desarrollo de vivienda, o por ejemplo entender mejor cómo han ido creciendo los campamentos, pero también temas de reciclaje, o sea, temas de sustentabilidad, o sea, distintas temáticas. La gracia que tiene es que confluyen dentro de esta plataforma. Así que el primer paso va a ser testear esto, mover la musculatura como laboratorio en este barrio específico, pero un poco lo que hemos conversado dentro del comité, también queremos ir viendo otros elementos, otros tipos de análisis que permitan ir también enriqueciendo ese trabajo desde el MIT, pero también entendiendo ciertas urgencias actuales, no solamente pensando en cosas más adelante, sino que también ir viendo algunos temas de investigación que permitan ayudar en la buena toma de decisiones, que como decía Oscar, son muchos hoy día, sobre todo ahí en Concepción, porque hay cosas que son muy interesantes del lugar. Uno es, primero, el hecho de ser una ciudad universitaria, y eso por eso es tan importante estas patitas con la academia que señala la Paula, pero también las ciudades, las comunas que están ahí son muy diversas y la cantidad de problemas urbanos asociados a esa convivencia entre esas comunas es muy grande. Y por lo tanto, este laboratorio en sí mismo va a ser un laboratorio para, entendiendo esa diversidad, para poder experimentar y justamente abordar distintos problemas. Y en algunos de los problemas seremos capaces de llegar y ayudar a tomar decisiones, y en otros más bien preveremos para que no se tomen ciertas decisiones, en fin. Es un laboratorio que hoy día más bien es abierto, no viene como con las preguntas y con las temáticas definidas. Eso se trabaja en forma comunitaria en estos workshops que se van trabajando con las comunidades. Perfecto. ¿En qué otras ciudades del mundo encontramos City Lab? Y si es que se puede también de esas ciudades adquirir como ciertas experiencias y replicarlas acá también. Por supuesto, me imagino menor escala. El que quiera tomar la palabra. Son 8 laboratorios en el mundo, efectivamente, y con temáticas muy distintas, en situaciones muy distintas. Este es el primer laboratorio en Sudamérica, pero mucho que compartir. O sea, vimos la semana pasada, de hecho, en las presentaciones, temáticas de migración, temáticas de vivienda, temáticas en torno a los temas de seguridad. Son temáticas que queremos justamente tomar esa experiencia y no inventar la rueda, sino que también tratar de incorporarla. Claro, ahí se puede, me imagino, invitar a expertos de las otras ciudades también, ¿no? Claro, con Pablo nos tocó hoy conocer el de Guadalajara, que es uno de los laboratorios y que previo al inicio de este proceso nos juntamos con ellos y nos transmitieron también su enseñanza, sobre todo lo que señalaba ella de ojalá que no se queden solamente en ejercicios académicos, sino que estén muy conectados con el mundo público, el mundo político, donde se toman estas decisiones. Sí, y quizás como ejemplo para entender cómo funcionan estos laboratorios, es contar el caso de Hamburgo, que quizás es uno de los casos que por lo menos a nosotros en mayo nos llamó la atención cuando empezamos a revisar distintas alternativas de laboratorio y distintas alianzas. Y en Hamburgo este proyecto lo empezó el alcalde de Hamburgo cuando se vieron con un nivel de migración al cual no estaban acostumbrados. Y la decisión en dónde iban a ubicar a esos migrantes, en el fondo, fue tomada a través del laboratorio con las comunidades. O sea, las mismas comunidades dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor eliminamos esta plaza que todos usamos, pero mejor construyamos aquí viviendas para que los migrantes puedan instalarse acá? Y era una decisión que políticamente era bien complicada, de dónde ubicar a los migrantes, y finalmente el alcalde logró que esa decisión fuera tomada en conjunto con la comunidad y no imponer un lugar o un espacio que podría haber causado conflicto. Y todo eso en medio de la crisis siria, ¿no? O sea, con una olla a presión y con un alcalde de Hamburgo que es hoy día el actual canciller de Alemania. O sea, algo le sirvió, parece, el laboratorio. Quizás eso estaba pensando el gobernador. Oscar, ¿y cuáles serían en esa línea las principales demandas, urgencias en la región del Biobío? Bueno, la verdad es que son muchas, y eso es porque yo siento que de verdad el país necesita un proceso de desconcentración. El centralismo agobia mucho. Y por eso es muy bueno que se haya dado esto de que las regiones tengan una autoridad electa. Porque, y aquí me quiero detener un segundo, los gobiernos regionales son distintos a los gobiernos nacionales.
Entonces, nosotros principalmente, ¿qué hacemos? Planificamos, financiamos proyectos y representamos los intereses de las personas que viven en la región. Entonces, este proyecto nos pega en esas tres dimensiones, porque nosotros queremos tener una imagen objetiva que se haga cargo, y ahí voy a entrar a tu consulta, de los problemas que tenemos hoy. Queremos financiar y ser parte activa de la solución de los problemas, ponernos del lado de la solución, y también queremos representar los problemas, porque cuando a mí me toca mucho venir a Santiago a representar los problemas, entonces es muy difícil que la autoridad central baje a una realidad que desconoce. No es porque sea mala persona, sino que porque es más sencillo para él darse cuenta de los problemas a su alrededor. Claro. Y eso nos pasa a todos. Entonces, este tipo de metodología, por ejemplo, evidenciaría la crisis actual que tenemos de transporte público en Concepción. Nosotros hace poquito que recuperamos un puente ferroviario que le da conectividad al río Biobío en materia de biotren. El biotren, para que ustedes se hagan una idea, mueve más de 9 millones de pasajeros al año. O sea, es mucho lo que hace en términos de conectividad, sobre todo con lugares como Coronel, que están un poco lejos del centro de Concepción. Entonces, representar esto para, de alguna manera, ser parte de la solución, es la clave de, en el fondo, una ciudadanía y una política más horizontal, que en el fondo tú puedas recibir la información y pongas a disposición las herramientas para solucionar el problema. En algunos casos toma mucho tiempo eso, porque las obras de infraestructura tienen una metodología, hay que sacar un RS, hay que postular a fondo, pero cuando uno tiene la sensibilidad a flor de piel, porque vive el problema, actúa distinto. Entonces nosotros hemos, de alguna manera, a través de distintos mecanismos, consulta ciudadana, venidas para acá a Santiago a representar el tema, por poner arriba de la mesa la dimensión de eso. Por ejemplo, nosotros, vino el ministro Muñoz, el viernes estuvo el ministro de Transporte en Concepción anunciando el plan que se llama Más Movilidad, un plan que construimos en conjunto y que va a significar 2.700 millones de dólares de inversión en 5 años. Eso es que la descentralización se empieza a notar, porque Concepción necesita de esos proyectos, necesita un acceso norte ferroviario, necesita conectarse con Los Ángeles, que es la otra gran capital que tiene la región, de manera ferroviaria. Y muchas otras cosas, desafíos asociados al cambio climático, tuvimos unos incendios muy terribles en la región. Entonces, esto de incorporar tecnología para estar más cercano a la solución de los problemas y ponerse del lado de las soluciones, es para nosotros el mejor de los escenarios, porque nos permite meterle un vector a esta política que de alguna manera dice, oye, estas personas se visibilizan. Y ahí empezamos a hacer carne este proceso de descentralización, que es muy incipiente y que por lo tanto tiene mucho que dar. ¿Y podría, por ejemplo, trabajar este laboratorio proyectos de otras regiones, no necesariamente Santiago, pero así como cercanas quizás, como pensando en que solamente tenemos uno de estos laboratorios en el país? Paula. Yo creo que en una primera etapa queremos enfocarnos en el Gran Concepción, queremos probar la herramienta y queremos comprobar que va a dar resultados y que se van a implementar. Yo creo que posteriormente, por supuesto, que puede ampliarse a otras regiones, pero creemos que por lo menos el primer par de años debiésemos estar enfocados en generar soluciones concretas para la región del Biobío. Perfecto. Me gustaría también ahondar en el tema de la inteligencia artificial. Ha estado bien sobre la mesa el tema últimamente. ¿Cómo es ahí el trabajo que se está haciendo? ¿Cómo se puede también tener de aliado a la inteligencia artificial en este tipo de proyectos que impactan, por supuesto, a las ciudades y también a las personas? Martín. Sí, bueno, la semana pasada Kent hizo harto énfasis en eso porque, claro, la inteligencia artificial, si bien es parte del proyecto, no es la parte más importante del proyecto. Gran parte de lo que se trabaja acá es más bien, claro, trabajo de algoritmos, se trabaja de cruces de información, que en ese sentido, claro, uno está como asociado a esta inteligencia artificial. Y que tiene que ver un poco lo que conversábamos, o sea, de que justamente hoy día tendemos a solucionar los problemas con muy poquitas variables. Claro. Y la gente de transporte
piensa que la forma de solucionar los problemas es solamente desde el punto de vista de mover las personas de uno a otro, y la gente de vivienda quiere solucionar los temas de vivienda y están los temas de servicio. Entonces, cuando juntamos todas estas variables, cuando entendemos también y metemos en los gráficos las tendencias de motorización, de crecimiento poblacional, de envejecimiento, es ahí donde podemos ocupar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías o como que le queramos llamar, para poder empezar a hacer esos cruces y entender este animal que son las ciudades, ¿no es cierto?, las regiones y el flujo de información y de procesos que se están viviendo para entender un poquito lo que hablamos, no desde el entendimiento de lo que pienso yo, lo que piensas tú, o de lo que yo creo que hay que hacer o lo que tú crees que hay que hacer, sino que más bien a través de la ciencia. Y eso es un poco lo que se busca acá, es poner la ciencia a disposición por un mejor futuro dentro de la ciudad. Y en el sentido de infraestructuras y las herramientas que podemos encontrar en el City Lab Bio Bio, ¿son similares a los otros de las otras ciudades? ¿Sí me pueden contar un poquito de eso? Sí, quizás. Sí. Yo lo que te podría decir es que todos los problemas son muy particulares. ¿Ah? Sí. De hecho, Concepción enfrenta problemas como de segunda generación, porque cuando uno ya tiene una red vial, cuando uno ya tiene una red ferroviaria, como es el caso de la región, lo que necesita, por ejemplo, son orbitales. ¿Para qué un orbital? Para separar la movilidad de las personas de la movilidad de la carga. Entonces uno necesita que el puerto llegue con su carretera hasta dentro del puerto, ¿ah? Y que pase, se bypasee la ciudad. Necesita además, en el fondo, que los tiempos del transporte público sean más precisos, porque en una ciudad que de alguna manera es dinámica y que quiere crecer, necesitamos recuperar la confianza en ciertas instituciones que en el fondo nos presten un servicio acorde a lo que uno quiere lograr. Poner la brecha arriba de la mesa, claro, al principio es medio difícil de tragar, pero es el camino, porque si no, de alguna manera no pasamos lo que te decía antes, de un diagnóstico a otro diagnóstico y no abordamos las soluciones. La infraestructura tiene que cerrar ciclos, tiene que cerrar circuitos. Y cuando tú cierras circuitos te vas a encontrar con ferrocarriles, con el Ministerio de la Vivienda, con concesiones, con el municipio. Entonces, poner de acuerdo a todos esos actores, bueno, ahí está el City Lab, para que en el fondo todos pongan eso como input de la data y nadie pueda decir, no, es que mi visión no está ahí. O sea, se confluye a una visión común y se toman decisiones para acelerar los procesos de inversión, porque eso va a desencadenar una mejora en calidad de vida en la ciudad. Yo voy a agregar que la gracia, el Cityscope todos trabajan con la misma plataforma, y por ejemplo, y las tendencias o datos de otros City Lab, parte de las políticas es que se comparte toda esa información. Entonces, puede pasar que en algunas ciudades no exista la información fidedigna de una cierta tendencia. Entonces, la gracia de esto es que se cruza toda esa información. Entonces, si bien efectivamente las realidades son completamente distintas, uno puede apoyarse en información de otras tendencias o de otros laboratorios en otras ciudades y eso ayudarte a ti también para poder generar cierto escenario futuro. Perfecto. Martín, y pensando en todo este trabajo que también es bien futurista, como lo hemos dicho, ¿cómo se imaginan ustedes desde Corporación Ciudades las ciudades del futuro? Mira, nosotros tenemos un sueño que tiene que ver, y por eso nos hizo tanto sentido la invitación desde la Cámara en su momento de sumarnos, de que un poco demos vuelta a la forma como hacemos las ciudades que se definen con muchas ganas y con la mejor de las intenciones muchas veces, desde agendas más bien personales de autoridades. Nosotros vemos esto como de las agendas de las ciudades. Vemos que Australia, Estados Unidos han ido a la vanguardia en poder generar grandes acuerdos de las ciudades y ellos lo han generado a través de mucha participación ciudadana. Entonces ya no es la agenda del alcalde, no es la agenda del gobernador, es la agenda ciudadana la que moviliza a todas las personas. Nosotros soñamos con eso como Corporación Ciudades y esperamos que este tipo de herramientas justamente nos lleven hacia eso. Hoy día vemos que en Chile más de la mitad de la población está viviendo en comunas que tienen índices de calidad de vida bajos o medios y dar vuelta a ese escenario es tremendamente complejo.
Entonces, soñamos que esta herramienta nos ayude a armar estos acuerdos de ciudad justamente para que estas brechas que vemos de accesibilidad a educación de calidad, áreas verdes y todo eso, podamos con esta herramienta lograr empezar a cubrir esas brechas y avanzar mucho más rápido de lo que hemos hecho. Lamentablemente, como no nos hemos puesto de acuerdo en esas agendas, terminan las agendas después cruzando, porque los recursos son finitos. Entonces, una excelente idea del gobernador, pero que no le gusta al alcalde o no le gusta a la comunidad, bueno, si no nos pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son los proyectos que necesitamos hacer? Perdona, Martín, generemos denominadores comunes. Además. Porque vienen grandes amenazas. O sea, el cambio climático. Nosotros estuvimos hace poquito con unos expertos de la Comunidad Europea que vinieron a estudiar los incendios de la región. Nos decían que nunca habían visto eso. Porque en el fondo eran temperaturas de 40 grados en el suelo, vientos de 60 kilómetros por hora, humedad a menos del 10%. Entonces, así se quemó la región. Sí. Y al día de hoy tenemos gente viviendo en viviendas de emergencia que no tienen agua, que no tienen luz. Y son miles. Entonces, esto hay que tomárselo en serio y hay que construir, porque construir es difícil. Destruir es súper fácil, pero construir, y sobre todo cosas en roca. Entonces, este tipo de herramientas permite eso, permite que el alcalde diga, yo quiero esto, aquí se va a visualizar lo que yo quiero. Y el gobernador dirá esto, entonces el ponerse de acuerdo es mucho más sencillo, es mucho más rápido. Y esos tiempos de alguna manera nos van a ganar credibilidad y legitimidad en las personas, porque las personas también se sienten un poco fuera de la órbita de las decisiones y eso también hay que cambiarlo. Sí. Y desde desde el gobierno regional, ¿cómo se imaginan las ciudades del futuro? ¿Lo han conversado? Sí, es para nosotros algo muy importante porque nosotros, como planificamos, como ejercicio central del gobierno, tenemos que definir las imágenes objetivos. Al 2050, por ejemplo, Concepción va a tener 500 años. Es un hito para un continente joven como el que vivimos nosotros. Entonces, todas esas preguntas tienen que ver con tecnología, tienen que ver con simulación, tienen que ver con poner en valor el capital humano que uno va construyendo. Entonces, para nosotros no solamente esta herramienta, son muchas las que confluyen. En particular, me gustaría mencionarte que nosotros estamos financiando el primer doctorado en inteligencia artificial y un consorcio de universidades locales, porque nos interesa capturar talento, nos interesa que vengan tanto la gente del MIT como los que vinieron a estudiar los incendios, porque en la medida que nosotros nos configuremos como un polo de conocimiento, el que va a ganar no solamente la región, sino que el país. Y por ejemplo, en España nadie se imaginaría solo Madrid, obviamente que está Barcelona. Y en Alemania hay un montón de ciudades que por sí mismas son una lumbrera. Entonces nosotros tenemos que empezar a ir hacia allá, porque si no nos empezamos a centralizar y los problemas se empiezan a resolver solamente cerca de las áreas de poder. Entonces el desafío que tenemos es enorme y por lo tanto las tecnologías hay que ocuparlas todas para llegar a eso que estamos planificando. De todas maneras, y es muy interesante lo que dices, sobre todo en los estudiantes que son de la región o pensando también en estudiantes que vengan de otras regiones, poder ofrecer carreras que también puedan servir y que puedan ejercerlas dentro de la misma región para que no se vayan para otros lugares del país. Retener el talento. Exactamente. Paula, y en el gremio de la construcción, ¿cómo se imaginan? ¿Qué han conversado? ¿Cuáles son los ideales en el sentido de las ciudades del futuro y que sean también óptimas para todos? A ver, a nosotros lo que nos gustaría o lo que soñamos son ciudades con buena calidad de vida, finalmente. Yo creo que es lo que todos queremos. Y en esa calidad de vida influye mucho los tiempos de traslado, influye la cercanía a los servicios. Nosotros hemos puesto muy fuerte en la agenda el déficit habitacional como una de las grandes causas de la Cámara Chilena de la Construcción. El gobierno lanzó su plan de emergencia habitacional, pero nos encantaría también sacar un plan de emergencia a la ciudad, porque no basta solamente con tener techos. Si esos techos están fuera del radio urbano, sin acceso a transporte, sin acceso a servicios, sin acceso ni a educación ni a salud cerca, la verdad es que la gente prefiere estar en una peor vivienda, en un lugar central, y eso
genera, por supuesto, todos los problemas que hemos visto en la ciudad de Santiago, en Concepción y en varias otras. Entonces, nos imaginamos ciudades con subcentros, digamos, pensando en eso mismo, pero yo diría que finalmente es una ciudad que permita una buena calidad de vida para sus habitantes, y vemos que las ciudades van a ir creciendo cada vez más, tanto por inmigración como por traslado de personas que viven en la ruralidad a la ciudad. Las ciudades están siendo cada vez más atractivas y es un fenómeno global, no solamente en Chile. En Chile tenemos casi el 90%, aquí Martín me corrige porque es el experto, pero cerca del 90% de la gente vive en ciudades. Y yo siento que en términos de agenda pública no se le ha tomado el peso al impacto que tiene la ciudad en la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Así que por eso impulsamos con fuerza este proyecto. Buenísimo. Paula, me gustaría preguntarte, finalmente ustedes como Cámara Chilena de la Construcción están celebrando, van a conmemorar el aniversario número 20 de la Semana de la Construcción la próxima semana, si no me equivoco. Así es. ¿Cuál es el lema y qué es lo que se va a abordar? ¿Hay alguna novedad que podríamos ver? Bueno, efectivamente la próxima semana vamos a tener la Semana de la Construcción, es la edición número 20, y el objetivo de esta semana es ojalá ser una contribución a la conversación de temas del país, no necesariamente solamente del sector de la construcción o de nuestros temas más habituales que son vivienda, infraestructura, sino que realmente cómo el sector de la construcción puede ser un agente importante y una contribución a lo que estamos viviendo como país. Y en ese sentido, este año el lema es de la colaboración a la acción, y por eso es tan relevante este ejemplo del CityLab Bio Bio, porque yo creo que es una clara demostración que se puede pasar del diálogo y de la conversación a la acción en proyectos concretos, porque creemos que ya tenemos exceso de diagnósticos. O sea, ya no aguantamos un diagnóstico más. Hay mucho consenso en los diagnósticos desde el sector privado, público, desde la academia, pero nos falta ponernos manos a la obra, como nos gusta decir a nosotros, y realmente que esos consensos y esos diagnósticos se materialicen en proyectos concretos. Entonces tenemos 3 días de una agenda bien nutrida. Vamos a partir con el lanzamiento del estudio del ICPU, que es el Índice de Calidad de Vida Urbana, que ahí vamos a ver cómo está la calidad de vida en las distintas comunas de nuestro país. Estudiamos alrededor de 99 comunas, así que ahí vamos a tener algunas noticias que no puedo adelantar todavía. El miércoles vamos a tener un invitado internacional que se llama Juan Carlos Echeverry. Él fue ministro de Hacienda de Colombia, fue también presidente de Ecopetrol. Y lo invitamos porque creemos que la crisis de seguridad que estamos viviendo está teniendo un impacto importante en el crecimiento del país, en la calidad de vida de las personas, sin duda. Y desde su experiencia en Colombia nos puede dar algunas luces de cómo, desde esta colaboración, podemos pasar a la acción en medidas que de alguna manera logremos resolver en algo el problema en el que estamos. Y el jueves vamos a tener nuestro desayuno habitual, que está invitado el presidente de la República, así que ahí esperamos contar con él para contarle todos los proyectos que tenemos hacia adelante. Buenísimo. Mucho éxito entonces en la Semana de la Construcción. Óscar, Martín, Paula, por supuesto, muchas gracias también por la conversación de hoy. Espero que siga creciendo el país también y que se pueda desarrollar todo perfecto con este CityLab en Bio Bio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Con esta interesante conversación finalizamos Conversando en EMOL. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión.